La Corte Penal Internacional dictó órdenes de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, como máximos responsables de la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Franja de Gaza. Los jueces también aprobaron una orden de arresto de Mohamed Deif, un alto cargo de Hamas, considerado jefe de su ala militar, aunque Israel ya lo declaró muerto en un ataque lanzado el pasado junio en la Franja, una baja que nunca fue confirmada además por el grupo terrorista. La Corte Penal Internacional dictó este jueves órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant, al considerar los máximos responsables de la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza tras el ataque del grupo terrorista Hamas al sur de Israel el 7 de octubre de 2023. Los jueces también aprobaron la orden de arresto de Mohamed Diab Ibrahim al-Marri, comúnmente conocido como Deif, un alto cargo de Hamas considerado jefe de su ala militar, aunque Israel ya lo declaró muerto en un ataque israelí lanzado el pasado junio contra la Franja de Gaza. El deceso no ha sido confirmado aún por el grupo islamista Hamas. La Haya había presentado inicialmente solicitudes de órdenes de arresto contra otros dos altos dirigentes del grupo terrorista Hamas, Ismail Haniyeh y Yahya Sinwar, pero tras confirmarse sus muertes, la sala concedió la retirada de las solicitudes. Tras darse a conocer la orden de arresto en su nombre, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó que no hay nada más justo que la guerra que Israel libra en Gaza. Las reacciones de los líderes israelíes no han tardado en ser publicadas en las redes sociales. La emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y el diputado Gallant es una vergüenza sin precedentes, pero para nada sorprende. El Tribunal Penal Internacional de La Haya demuestra una vez más que es antisemita de pies a cabeza. Es una locura absoluta del sistema. Apoya al primer ministro en la guerra justa. La respuesta a las órdenes de arresto es el ejercicio de la soberanía sobre todos los territorios de Judea y Samaria, el asentamiento en todas las partes del país y la desconexión de las autoridades terroristas, incluidas las sanciones. La decisión de la Corte contra los líderes de Israel puede dificultar los esfuerzos para lograr una paz en la región. Por su parte, el grupo terrorista Hamas acogió de manera positiva las órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional contra el primer ministro de Israel y su exministro de Defensa. Hacemos un llamamiento a la Corte Penal Internacional para que amplíe el ámbito de la rendición de cuentas a todos los líderes de la ocupación criminal y a sus ministros y funcionarios fascistas, que derramaron la sangre de nuestro pueblo palestino y practicaron contra ellos los actos más atroces de asesinato, terrorismo y hambruna conocidos en la historia reciente. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel dijo en septiembre que había presentado 2 escritos legales desafiando la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y argumentando que el tribunal no le dio a Israel la oportunidad de investigar las acusaciones por sí mismo antes de solicitar las órdenes de captura. La Corte Penal Internacional es un tribunal de última instancia que solo procesa casos cuando las autoridades policiales nacionales no pueden o no quieren investigar. A pesar de las órdenes de arresto, es poco probable que alguno compadezca ante los jueces de La Haya en un futuro próximo. El tribunal no cuenta con efectivos policiales para hacer cumplir las órdenes de arresto, por lo que depende de la cooperación de sus Estados miembros. Quiero darle la bienvenida a esta hora a Ignacio Montes de Oca, periodista especializado en asuntos internacionales. Está en pantalla. Ignacio, buena tarde. Gracias por atendernos. Buenas tardes, un gusto, como siempre. Es un gusto. Lo primero, su opinión sobre esta decisión de la CPI, la Corte Penal Internacional, emitir estas órdenes de captura contra Netanyahu, su exministro de Defensa Gallant, como responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad en esta guerra en Gaza. Su opinión. Comencemos por allí. Lo que creo es que es una decisión que va a dañar la imagen de Netanyahu y por ser el primer ministro, Gallant ya dejó de serlo, pero también que es una decisión de aplicación imposible habida cuenta que existen un montón de factores que sustentan esta idea. Ahora, la respuesta del premier israelí, una vez se conoce esta decisión de la Corte Penal Internacional, es nada más justo que la guerra de Israel en Gaza. Una guerra que, recordemos, inició por el ataque criminal de los terroristas de Hamas contra el territorio de Israel el 7 de octubre y el saldo, más de 1.200 personas muertas y, en principio,
más de 200 rehenes. Al día de hoy se estiman entre 97 y 100, 30 de ellos, según Israel, estarían muertos. Eso fue lo que inició la guerra. ¿Usted qué apreciación tiene sobre ese punto y cómo responde Netanyahu? Considero que la aproximación es absolutamente correcta. De no haber existido el 7 de octubre, no hubiese existido ninguno de los eventos que está investigando la Haya. De igual manera, si no se busca el responsable directo del 7 de octubre, que serían las autoridades iraníes, que son las que tienen el manejo de Hamas, entonces el fallo siempre va a ser incompleto, y más aún porque en una búsqueda de un equilibrio en el fallo, del otro lado han quedado 3 personas que no van a comparecer y solamente quedaron del lado israelí 2 personas clave, pero insisto, si no se juzga a Irán por este acto, siempre va a ser un acto de injusticia. Ahora, ¿fue error de la Corte Penal, de la Fiscalía, de la Corte Penal Internacional no investigar más allá de este caso que fue planteado por un tercer país en contra de Israel? El problema es que Sudáfrica actuó con una animosidad clara en contra de Israel al omitir en su denuncia precisamente este factor, que son los apoyos que recibía Hamas desde el nivel internacional, y que por lo tanto podemos decir que toda la causa en sí es una causa extremadamente política, y en ese sentido se aleja del derecho, y por lo tanto los fallos van a estar condicionados por esta falla de origen. Señor Montes de Oca, unas órdenes muy difíciles de cumplir. Es capturar a Benjamín Netanyahu y a su exministro de Defensa, Yoav Gallant, con lo dividido que está el mundo frente al proceder de Israel en esta guerra contra Hamas en la Franja de Gaza, porque hay que decirlo siempre, la guerra es contra Hamas, no contra el pueblo palestino. Es muy difícil. Ahora, a mí me causó mucha curiosidad la respuesta, por ejemplo, del jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, que dice: es una orden emitida por un tribunal que respetamos y debe cumplirse. Sí, lo que sucede es que, de nuevo, estamos moviendo por carriles políticos y no judiciales, y es de imposible aplicación. Y vamos a explicar por qué lo de Borrell es una postura política, porque si uno lo sabe, también lo tiene que saber Borrell, que es una alta autoridad y tiene muy buenos asesores. Israel no es parte del Estatuto de Roma, por lo tanto no está obligada a entregar a Netanyahu o a hacer cumplir esta orden de arresto. Tampoco es una orden de arresto activa, es decir, es una orden que se cumpliría cuando Netanyahu salga del país y pise el territorio de alguno de los 124 países que firmaron el estatuto, menos 31 que no lo ratificaron. Pero además, si existiera un proceso anterior en Israel, una persona tiene que ser juzgada primero en su jurisdicción, y ya hay una investigación por los hechos del 7 de octubre. Más aún, hay 5 casos judiciales por corrupción, o sea que Netanyahu tiene la primacía, la jurisdicción primera de Israel, y en última instancia hay un hecho que hay que aclarar. Mientras sea primer ministro, goza de las inmunidades de la Convención de Viena de 1961. Ningún integrante de una comitiva oficial puede ser detenido por ningún delito. De manera que en esta convención se confirma si se quiere, la inutilidad de este fallo, en tanto no contempla otros acuerdos internacionales. Bien, ahora, usted decía, sin el 7 de octubre, que es algo lógico, creo que todo el mundo que sabe leer y escribir puede hacer ese análisis, por supuesto, de sin el 7 de octubre no hubiese habido guerra. Ahora, al día de hoy, que ya hay una guerra de Israel contra los terroristas de Hamas en Gaza y contra los terroristas de Hezbollah en el Líbano, que también son apoyados por Irán, ha dicho Israel, si liberan los rehenes, mañana se acaba la guerra. Exactamente, y ahí es muy buena observación, porque el fallo no contempla ninguna medida efectiva para, por ejemplo, solucionar el delito de origen, que es el secuestro de 101 personas que todavía no se resuelve. Muchas de ellas ya fueron asesinadas, ya sabemos que fueron asesinadas, pero la Corte Internacional no está poniendo atención en el delito primario que está en curso, y sí sobre las consecuencias ocasionadas por Hamas. Hasta que se entienda, esto es política y no es justicia, porque en este caso, además, no se hizo caso a las presentaciones que hizo Israel para que se preste justamente atención a una justicia completa, pero sí a los reclamos de Sudáfrica y otras partes interesadas en
hacer daño a la imagen de Israel. De manera que todo transcurre en carriles políticos y el 7 de octubre pareciera no haber ocurrido para algunos jueces. ¿Por qué, señor Montes de Oca, esa supremacía de Israel en muchos aspectos, que incluso muchos de ellos llevan al tema económico, creo yo, que lo llevan a quedar en mala imagen frente a una parte de la comunidad internacional cuando es un gobierno que decidió defenderse ante una agresión brutal, además de un grupo terrorista? Es que hay algo que no se perdona a veces, que es el éxito. La respuesta de Israel, si hubiese sido fallida, seguramente hoy estaríamos todos reclamando por Israel. Pero dado que la respuesta de Israel disparó una cadena de eventos que tienen gran parte de antisemitismo incorporado, eso explica también la animosidad que hay contra Israel. Y hay algo que me encantaría poder agregar en esto. Los hechos por los que se acusa a Israel, a Netanyahu y a Galán, pero Israel en el fondo, son similares a los que ocurren en Turquía, que ocurren contra los kurdos, contra los sirios, contra varias poblaciones de África, inclusive también en Venezuela. Y sin embargo, La Haya parece tener una obsesión muy fuerte con Israel, y eso marca también una corte que debiera revisar sus acciones, y si va, y esto es importante, si va a juzgar a Netanyahu y a Galán, también debiera apurar el trámite para otros dictadores y iniciar otros proyectos, otras investigaciones y otras condenas para otros personajes que están haciendo quizás 10 veces peor las cosas que quienes acusan en este caso. En pantalla, Ignacio Montes de Oca, es periodista especializado en asuntos internacionales. Siempre un gusto, Ignacio, contar con tu opinión. Será hasta la próxima. Hasta pronto. Gracias a ustedes, un gusto.